Hola, soy Richard Rondón y quiero invitarles a disfrutar nuestra próxima serie Sol de Justicia. Y me dice, ¿me vas a tirar las cartas? Yo le dije, no, no te las puedo tirar. ¿Pero por qué? Le dije, porque ya yo no voy a tirar las cartas, yo acepté a Jesucristo. Merece que pare todo lo que esté haciendo y diga, Señor, dime a dónde quieres que vaya, voy y hago lo que tú pidas. Inspirados en la visión profética de Malaquías, cuando en el capítulo 4, versículo 2, habla sobre los que temen su nombre y que sobre ellos va a nacer el sol de justicia y que en sus alas traerá salvación. Sobre esa profecía y sobre el testimonio de conversión de algunos hermanos en Cristo hemos preparado esta serie. Bueno, nací en Güines, municipio de la antigua provincia de Habana, hoy en día es Mayabeque, el 23 de septiembre de 1983. Me interesó mucho siempre el deporte desde pequeño. Recuerdo que incursioné un poco primero en la pelota, en el béisbol. Mi papá me ayudaba mucho, ¿no? Siempre me motivaba a practicar algún deporte. Practiqué fútbol y cuando tenía entre 7 y 8 años aprendí a jugar ajedrez. Mi papá me enseñó a mover las piezas en la casa y poco después se dio la coincidencia de que en mi aula de primaria, yo estaba en tercer grado, el profesor de ajedrez de Güines fue al aula a introducir el ajedrez, a tratar de motivar un poco a los muchachos. Ese fue la persona Raúl Pérez se llama, el profesor, fue mi primer profesor de ajedrez, todavía es profesor de ajedrez en Güines. Y enseguida fui a la academia, empecé a asistir y desde que me inicié en el ajedrez fue algo que atrapó mucho mi atención y que empecé a dedicarle mucho tiempo. No solo iba y jugaba, sino que también lo estudiaba. Y recuerdo que desde el principio mi familia siempre me apoyó mucho. Yo pienso que cuando tenía 9 años o así, participé en mi primer torneo, digamos, importante, que fue los campeonatos nacional escolar, para escolares. Tuve un buen resultado, tenía solo 9 años y competía con niños de hasta menores de 14, o sea, la mayoría de los niños eran 12, 13, 14 años, eran mucho mayores que yo, pero aún así tuve buen resultado, quedé muy cerca de las medallas, quedé cuarto lugar. Eso fue en el año 93, fue mi primer torneo así importante y comencé a jugar torneos también de adultos cuando tenía quizás 12 años y empecé a tener algunos resultados y me motivaba mucho más y creo que desde esa etapa, de los 10, 12 años, sabía que el ajedrez iba a ser mi carrera. Nací en un hogar cristiano, la mayor parte de mi hogar, mi mamá era cristiana, mis abuelos, y crecí escuchando el Evangelio. Mi niñez estuvo marcada por un suceso difícil para mí, ¿no? Fue la muerte de mi mamá cuando yo tenía 9 años. Yo recién empezaba en el ajedrez, había jugado quizás, ni siquiera había llegado a mi primer torneo nacional, ese torneo que te hablaba del año 93 en Ciego de Ávila, fue mi primer nacional escolar. Recuerdo que llevaba todo el año preparándome y justo antes de ir al torneo sucede que fallece mi mamá. Bueno, para mí muy muy difícil porque yo entendía, ella tenía 9 años, o sea, no es que estaba totalmente ajeno, sino que podía entender lo que había pasado y fue un momento difícil. Se decidió que fuera al torneo aún así. Fui a ese torneo, mi papá me acompañó, jugué, regresé. Y eso, bueno, cambió, por supuesto, cambió de manera grande la vida de toda la familia. Yo pasé a vivir con mis abuelos maternos. Recibí enseñanzas valiosas de mis abuelos que no valoraba en su justa medida hasta después. Lo veo todo un poco ahora distinto. A pesar de toda mi familia, a pesar de toda la influencia positiva de mi familia cristiana, no había experimentado mi propia conversión. En un momento que fue en el año 2012, recuerdo que se dieron varias circunstancias en mi vida que me llevaron a acercarme un poco. Sentí la mano de Dios que me estaba llamando un poco.
a través de varias cosas. Una de las razones fue en que en ese momento no era un gran momento para mí, en lo personal, en mi vida, ni en mi carrera. Era como que todas las cosas en las que yo siempre había puesto mi confianza. O sea, yo como que siempre tenía la mentalidad de que soy yo quien lo tengo que hacer todo y yo puedo hacerlo mejor, y yo lo voy, si lo hago bien no hay problema ninguno y puedo hacerlo. Y en un momento todo eso como que se me derrumbó encima, ¿no? Sentí que no importa nada de lo que, todo lo que estaba haciendo se derrumbaba y no había forma yo de levantar eso, ¿no? Me sentía simplemente impotente ante eso. Me predicaron mucho en esa época y sentí que algo cambió en mi actitud, en mi forma de ver el Evangelio, algo cambió. En un momento algo cambió. Recuerdo que oré en ese momento y le dije al Señor que yo quería que Él fuera el dueño de mi vida, que yo confiaba en Él, me entregaba en Él, que Él es mi Señor y mi Dios, y que yo le entregaba mi vida a Él, que depositaba toda mi confianza en Él. Yo creo que ese es el momento en que me convertí en cristiano realmente, y sentí que las cosas del Señor me llamaban también. O sea, me empecé a sentir interés por leer la palabra, por aprender de Jesús, por leer acerca de la vida de Jesús. Eso era algo para mí nuevo. Yo creo que el Señor tuvo mucha paciencia conmigo. Pude ver que todo lo que estaba haciendo era pérdida de tiempo. La vida sin Cristo no tiene sentido. De repente vi mi pecado, vi que no era ni un buen ajedrecista, ni una buena persona, era un pecador hundido en su pecado y perdido sin Cristo. Pude ver esa verdad, y cuando pensé en la otra verdad todavía más poderosa, que es que aún en medio de toda mi rebelión y mi pecado y de alejarme de Él, que Él aún me haya esperado y me haya estado llamando todo ese tiempo, es un amor que se escapa de la comprensión. O sea, como dice la Biblia, el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Lo fui comprendiendo más claro cada vez, y lo leía en la Biblia, y por primera vez lo aplicaba a mi vida. Veía que era la realidad, no era que leía un domingo, un día leí tal cosa y lo leí por compromiso, por lo que sea, sino veía que era la vida, lo que estaba pasando. Y a partir de ahí todo ha sido bendición, no en el sentido de prosperidad ni demás, sino en el sentido la obra del Señor en mi vida, trayéndome más a Él, fortaleciendo mi fe, creciendo en conocimiento de Él y en pasión por Él y por el Evangelio. Pero bueno, esta bendición no solamente fue para mí. Desde el punto de vista familiar tengo una experiencia muy, muy bonita. Una de las cosas que pedía mucho al Señor en oración era el hecho de poder tener una familia. Sobre todas las cosas, de tener que me diera una esposa que fuera temerosa de Él, que fuera cristiana también. Era algo que para mí tenía valor. Yo quería eso. Y conocí a mi esposa en el año 2012, poco después. Después mi esposa me comentó que ella también había estado pidiendo algo similar, que ella también estaba orando por un muchacho que fuera cristiano, así que pudimos ver claramente la mano de Dios detrás de todo, guiando todas las cosas. Realmente impresionante cómo Él ha actuado en nuestra vida. Nosotros nos conocimos, nos casamos en junio del año 2013. Ella quedó embarazada de nuestro primer niño a principios del año 2014, y nosotros decidimos bautizarnos en nuestra iglesia, acá en el Calvario. Nos habíamos mudado para acá, para La Habana, y nos bautizamos el 27 de julio del año 2014, unos meses antes de nacer nuestro niño. Pero sí fue un suceso importante para mi familia por el hecho de que mis abuelos se pusieron muy contentos. Habíamos hablado anteriormente de toda su influencia en mi niñez, en mi vida, y yo estoy seguro de que ellos habían estado orando mucho tiempo por mí, como mismo lo han estado haciendo por mi hermano. Y el hecho de saber que finalmente
yo había venido a Cristo fue algo que los hizo muy felices. No solamente a ellos, también a amistades en común, gente que me conocía desde Wine, que eran amigos, buenos amigos de mi familia. Por ejemplo, recuerdo que el día que me bauticé, casualmente en la iglesia estaba una muchacha Elizabeth, la china, la hija del pastor Hermes, que era muy amiga de mi mamá, de mis tías, porque se criaron juntas cuando eran jóvenes en Wine en aquella época. Y ella se emocionó muchísimo ese día, se puso muy contenta, nos tiró unas fotos y la mandó a mis abuelos que viven en los Estados Unidos actualmente. Y fue muy emotivo y muy de alegría, fue cuestión de gozo para muchas de mis amistades, mis amigos que me habían estado predicando durante tanto tiempo. Nos bautizamos el mismo día, mi esposo y yo, y bueno, en noviembre nació nuestro niño, en noviembre del 2014, Sebastián. Y nada, es parte o sea, miro ahora y veo hace solamente 4 o 5 años el momento en que yo estaba y cómo eran las cosas, y acercarme con fe a Dios y entregar mi vida a Él y ver todo lo que Él ha hecho en tan poco tiempo, es increíble. Hay un texto que desde hace un tiempo me ha gustado mucho y lo leo, me impresiona, que es Filipenses 3, específicamente los versículos 7 y 8, cuando Pablo dice que él está hablando anteriormente de que si alguien tiene de qué gloriarse en la carne es él, porque él, bueno, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo, pero todo lo que para él era ganancia lo considera como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. Cuando pones en una balanza todas las cosas de la vida aquí, lo desbalancea totalmente, ¿no? Cristo simplemente es el sentido de nuestra vida. Merece que pare todo lo que esté haciendo y diga, Señor, dime a dónde tú quieres que yo vaya, voy y hago lo que tú pidas. Mi pasión principal es Él, es serle fiel, es agradarle con mi andar diario, donde Él me ha puesto. Servir al Señor en cualquier parte que nos ponga, en cualquier contexto que nos ponga, en cualquier lugar. Servirle siempre, dar testimonio de Él y hacerlo como es digno del Evangelio siempre. Thank you.